Los recolectores en Call of Dragons son vitales, mucho más que en otros juegos de este estilo porque no solo nos sirven para conseguir más recursos en menos tiempo, sino que también nos sirven para subir de nivel a todos nuestros héroes. Lamentablemente, muchos jugadores no saben esto o subestiman su importancia, por eso les traigo este video donde les voy a contar toda mi estrategia. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Wallabit y si les sirve este tipo de videos no duden en suscribirse y dejar su like y activar la campanita para ver cuando subo más videos, que con eso me están ayudando mucho a que siga haciendo más videos de Call of Dragons. Por si no queda claro por qué nos sirven los recolectores para mejorar otros héroes, vean esto. Si vamos a los reportes de recolección vemos que no solo conseguimos recursos, sino que los recolectores también nos dan experiencia, tanto para el héroe principal como para el secundario. Esto es gracias a los talentos que tienen, ya que el primero ya nos da que cuando terminamos de recolectar vamos a conseguir 1,2% de los recursos recolectados en experiencia, o sea 0,4% por cada nivel de este talento. Esto significa que por cada 100.000 recursos recolectados vamos a conseguir 1.200 de experiencia. Más adelante tenemos este que nos da 2% más y este que nos da otro 2% para un total de 5,2%, además de que cada uno aumenta la cantidad total que podemos conseguir por día. Esto puede no parecer gran cosa a largo plazo, pero en realidad es vital por el sistema de temporada de Call of Dragons. Por si son jugadores nuevos y todavía no lo saben, en Call of Dragons cada 72 días inicia una temporada nueva. Cuando esto sucede se resetean algunas cosas de nuestra cuenta, incluyendo el nivel de los héroes, pero no se asusten, las habilidades y el nivel de estrella, que es lo más difícil, se mantienen. Solo hay que volver a subir a los héroes de nivel. Esto puede parecer bastante agobiador, pero con esta estrategia no es tan complicado. Lo que tenemos que hacer es conseguir recolectar la mayor cantidad de recursos en la menor cantidad de tiempo posible. Lo más obvio para esto es usar héroes de recolección, ponerle los mejores talentos y tratar de usarlos para el tipo de recurso en que se especializan. Estos héroes son Kela, que se especializa en oro, Pan e Indis, que se especializan en madera, y Chak-Chak, que se especializa en minerales. A todos los conseguimos en la taberna, a excepción de Indis, que solo la vamos a poder comprar con las monedas del sendero del dragón. Mi recomendación es que traten de subir todo lo que puedan acá y que solo usen las monedas para desbloquearla y mejorarla. Por otro lado tenemos también a Ordo, que si bien no es un héroe de recolección, el primer talento también nos va a dar experiencia para los héroes y la tercera habilidad nos da velocidad de recolección especializada en maná. Tanto al principio del juego como al principio de cada temporada lo que tenemos que hacer es subir a los recolectores urgentemente. El objetivo es llevarlos a nivel 20 para poder subirlos a 3 estrellas y poder utilizarlos con un héroe como secundario para que este también reciba experiencia. Ya el primer día de juego, antes de empezar a usarlos, súbanle al menos un nivel del primer talento. Con esto ya van a empezar a recibir experiencia. Para subirlos de nivel pueden usar los libros que se consiguen en el sendero del dragón. En la medida en que van subiendo de nivel, los talentos a priorizar son todos los que nos den velocidad de recolección y velocidad de marcha, tratando de pensar lógicamente de acuerdo a la especialización de cada héroe. Por ejemplo, si sabemos que Kela se especializa en oro y acá podemos elegir entre oro y madera, vamos a elegir obviamente oro, porque es donde más la vamos a utilizar. Si están en la primera temporada, quizás necesiten subir la capacidad de tropas y la capacidad de carga, pero más adelante yo prefiero la velocidad de marcha. Tengan en cuenta que esto solo se aplica a las unidades de transporte, que son las unidades de caballería, pero solo las nivel 1. Por último, al llegar al tope, yo prefiero esta habilidad que nos da ítems extra cuando terminamos un punto de recursos, sin importar cuántos recursos hayamos recogido. Esto es especialmente bueno cuando tenemos a esos compañeros de alianza irrespetuosos que dejan nodos sin terminar, lo cual suele ser extremadamente molesto, pero con este talento podemos sacarle provecho. Personalmente estoy considerando ponerle al menos a un héroe esta otra que nos da 50% más de producción de recursos en la ciudad durante una hora, pero eso solo lo haría si tienen todos los edificios de recolección al máximo o en niveles bastante altos. Una vez que llegan a este talento, seguiría subiéndole los otros de velocidad de recolección. Con estos talentos vamos a tener un total de 69% de velocidad de recolección de cada recurso, lo cual es una locura. En cuanto a habilidades y a estrellas, esto es algo que veo que muchos no hacen, pero hay una forma de sacarle mucho más provecho de lo que hacen muchos jugadores.
En cuanto al nivel de estrellas, vamos a querer llevarlo sí o sí a 3 estrellas para poder utilizar un héroe secundario y poder desbloquear las habilidades de recolección. Pero nada más que eso, no nos sirve de nada tener un recolector con todas las habilidades al máximo si no lo vamos a usar en batalla. Fíjense, en el caso de Pan, por ejemplo, tengo las primeras 2 habilidades al máximo porque no tuve suerte, pero las demás no pienso subirlas. Lo que yo hago es subirlos rápido a 2 estrellas y recién ahí usar todos los tokens, tratando de que se suba solo la segunda. Lo ideal sería tenerla en 1-5-1-1, si no la van a usar para pelear, con ese nivel ya tienen el 100% del potencial que estamos buscando. En el caso de Kela lo mismo, pero a ella le podemos subir la tercera habilidad que también nos da más capacidad de carga si es que la queremos para recolectar en el centro de recursos de la alianza, pero pueden ver que yo la dejé así. ¿De qué nos sirve esto? Todos los tokens y estrellas que nos ahorremos al no subir habilidades innecesarias los podemos reciclar para comprar llaves doradas que nos pueden dar tokens de otros héroes más útiles. En el caso de Indies, como se tarda bastante en subirla, nos conviene dejarla en 2 estrellas para evitar que se nos suba la tercera habilidad y con eso retrasar la subida de la segunda. Pero si la dejamos en 2 estrellas no la podemos usar con un secundario. Lo que yo hice la temporada anterior fue ir comprando sus tokens, pero no los usé. Solo la desbloqueé, la subí a 3 estrellas y con eso pude empezar a usarla. Con eso ya tenía 14% de bonificación de velocidad de recolección, más todo lo que me dan los talentos y la experiencia para los héroes. Al inicio de esta nueva temporada la subí a 2 estrellas y usé todos los tokens juntos. De esta manera me quedó en 2-4-1-1. Al mandar a recolectar, lo que hago es usar a cada uno de estos recolectores como principal, con alguno de los héroes que estoy utilizando para batalla como secundario. Los héroes tienen un tope de experiencia que pueden llegar a conseguir por día, pero esto es individual por cada héroe, así que si recolectan mucho, presten atención a los reportes. Si ven que algún héroe no recibe más experiencia este día, la próxima vez que mandan a recolectar elijan a otro. Esto se resetea todos los días a las 00 UTC. Además de esto, cada recolector debería tener algún artefacto de recolección. Por ahora solo tenemos los siguientes. El cuerno de Lucía, que hace que aparezca un nodo de recursos dentro del territorio de la alianza. Este es uno de los mejores no solo por la habilidad, sino porque el atributo principal es velocidad de recolección. El segundo mejor es la hoz, que hace que recolectemos una cierta cantidad de recursos al instante. La habilidad puede ser mejor que la del cuerno, pero tiene un cooldown de 12 horas y su atributo es de capacidad de carga. También tenemos la raíz antigua, que nos teletransporta a un nodo de recursos que esté a cierta distancia, pero también nos da capacidad de carga. Este me parece el menos interesante de todos. Por último tenemos las monedas, que nos dan un 1% de velocidad de recolección, y la hoja, que nos da capacidad de carga. Personalmente, el único que subiría de nivel es el cuerno y quizás las monedas para tener más velocidad de recolección, pero eso recién después de haber subido los de guerra. Otro truco para conseguir más experiencia por día es solo recolectar oro y madera. ¿Por qué? Porque el tiempo que se tarda en recolectar un nodo de cada nivel, sin contar las bonificaciones, es siempre el mismo. Vamos a tardar lo mismo en recolectar un nodo de oro nivel 3 que un nodo de maná nivel 3. La diferencia es que el de madera y el de oro van a tener 3 veces la cantidad de recursos que tiene el de maná, o sea, más recursos en la misma cantidad de tiempo, lo que se traduce a más experiencia en la misma cantidad de tiempo. Obviamente vamos a necesitar todos los recursos, así que esto es insostenible sin ningún tipo de apoyo. Por eso es que siempre priorizo la producción de los recursos opuestos a aquellos que más farmeo. O sea, si solo planeo farmear madera y oro, priorizo subir los edificios y la tecnología de maná y los de mineral. Y con la granja recolecto el mineral que voy a necesitar. Esto obviamente siempre que no necesitemos otra cosa urgente. Otra cosa que hago para recolectar más es tener siempre todos los buffs activos. Además es muy práctico elegir una buena ubicación. Si alejan el mapa y seleccionan recursos, pueden ver las zonas más verdes, que son las que tienen más recursos y de más alto nivel. Esto suele ser alrededor de los Vegimos. Si van a teletransportarse para recolectar mejor, fíjense de hacerlo al borde del territorio, para que quede lugar dentro para que salgan nodos de recursos. Recolectar dentro del territorio le da recursos a las reservas de la alianza y además nos da un 25% extra de bonificación de velocidad de recolección. Con esto cubrí todo sobre cómo conseguir más recursos y más experiencia por día recolectando. Cuéntenme cómo tienen ustedes a sus recolectores, cuál es su estrategia, y si tienen algún consejo que se me haya escapado, son totalmente bienvenidos a dejarlos en los comentarios. Muchísimas gracias y hasta la próxima.